Y para dialogar sobre este tema nos acompaña ya aquí en nuestros estudios la doctora María Cecilia Alvarado. Ella fue viceprefecta de la SUAY, estuvo encargada también de la prefectura en algunas ocasiones y por algún tiempo. Pues María Cecilia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ahora, ¿cuáles son las opiniones? Recordamos que en la campaña electoral, cuando tú ibas precisamente y estabas postulándote para la prefectura, ante los ofrecimientos de campaña de Yacu Pérez, tú ya habías expresado que esta no era una buena decisión para la prefectura de la SUAY, que era un error eliminar la tasa solidaria. ¿Cómo ves esta situación ahora? Gracias, Rosana. Buenos días con todos quienes nos siguen a través de los distintos medios. Yo sigo sosteniendo que es un error. Me parece terrible, honestamente, que la prefectura se vea más complicada en su crisis económica por una decisión política que todos sabemos responde a otro tipo de manejos y no a una responsabilidad técnica de un análisis presupuestario. Yo me temo que incluso la vuelta a retomar con fuerza de la propuesta de campaña de eliminar la tasa solidaria se deba incluso a los problemas en la popularidad del prefecto en el Cantón Cuenca, en el centro de la ciudad de Cuenca, después de su olvido de su rol en los días del paro, ¿no? Porque todos decíamos, bueno, el prefecto se olvidó que era prefecto y siguió siendo solo un dirigente indígena, sin mediar, sin encontrar una forma en la que su rol como primera autoridad de la provincia pudiera evitar. Hay tal vez un interés político por parte del prefecto. Se habla de que él podría ser candidato a la presidencia de la República en el año 2021. Quizás el tema va por ahí. Bueno, para mí es evidente que hay un tema político de fondo. El acercamiento con el gobierno no deja muchas claridades de qué es lo que está pasando. Es evidente que el prefecto ha manifestado y ha hecho actos coherentes en ese sentido de construir su figura a nivel nacional. Para mí es una de las demostraciones de que el Yacu lastimosamente está cometiendo los errores que se le criticó en su momento con fuerza al exprefecto Carrasco. Paul fue 3 veces prefecto de la provincia y por lo menos el primer periodo se dedicó a ser prefecto. Después, lastimosamente, también cayó en esta tentación de querer ser candidato presidencial, pero tuvimos un periodo en el que se dedicó a ser prefecto. Hoy día tenemos un prefecto que no llegó a posesionarse sin querer ya pensar en ser candidato presidencial, y cuando esas cosas ocurren, todas las decisiones que se toman están marcadas por las aspiraciones políticas y ya sabemos lo peligroso que eso se vuelve. Pero quizás en este sentido, ¿cómo podríamos analizar o entender el apoyo mayoritario prácticamente que tuvo al interior de la Cámara Provincial? El único voto en contra para que no se elimine la tasa solidaria fue la de la viceprefecta, pese a que anteriormente hubo ya pronunciamientos de las juntas parroquiales, de algunos municipios mismo que veían con preocupación, teniendo en cuenta que los ingresos que llegaban vía tasa solidaria eran quizás los únicos recursos que también llegaban a las parroquias para el mantenimiento vial. Mira, Rosana, yo tengo tristeza profunda de lo que pasa en la provincia y particularmente en el tema de la tasa solidaria, porque es el único impuesto que tiene el gobierno provincial de la SUAY, el único. A diferencia del presupuesto municipal, que en estos días, por las aprobaciones, ¿no?, hasta el 10 de diciembre es el plazo que tienen todos los GATS para aprobar, hemos escuchado, por ejemplo, cómo el municipio de Cuenca tiene más ingresos de fondos propios que los ingresos que provienen del Estado central. Esto inclusive ocasiona una crítica, una necesidad de que los cuencanos les recordemos al Estado todo lo que aportamos y demás. Pero hay una importantísima cantidad de millones de dólares que aportamos los cuencanos a partir del pago de los servicios, ¿no? Todos los servicios que el municipio nos presta y que nosotros pagamos. En el caso de la prefectura es totalmente distinto, porque las competencias que tiene la prefectura no ocasionan una fuente de pago directa de los usuarios, pero son competencias al extremo costosas y competencias indispensables para la vida de la ciudad misma. Yo siempre digo, Cuenca un poco se desentiende de la prefectura, parece que no nos afecta y no nos damos cuenta que el plato de comida
que tenemos 3 veces al día en nuestra mesa depende de las vías, depende del riego, depende del apoyo que le demos al sector campesino, depende de las ferias y los espacios de comercialización, depende del cuidado de nuestro ambiente, es decir, depende de la prefectura, del trabajo que podamos hacer con la prefectura. Para mí es triste que los consejeros rurales, los representantes de la ruralidad, hayan votado a favor de eliminar la tasa solidaria, pero creo que hay mucho por analizar de cómo se dio esta votación. Primero, las ausencias, ¿no? La Cámara Provincial, tú decías, bueno, son 15 alcaldes de cada cantón, son 7 consejeros parroquiales, la viceprefecta, el prefecto. El voto en contra de Cecilia Méndez es un voto que yo no solamente respaldo, me identifico, sino que me solidarizo, porque la Cecilia está siendo víctima además de un cerco dentro del gobierno provincial que pone en debate otra vez lo que sucede con personajes que creen que llegan solos y que creen que gobiernan solitos, ¿no? Y no es así para nada, por algo elegimos un binomio, así es que aprovecho para respaldar la postura de Cecilia Méndez también. Pero por otro lado, las ausencias dicen mucho. ¿Por qué? Porque otra vez Yaku, utilizando las viejas prácticas políticas de esas que la ciudadanía pensó librarse, llenó el salón y llenó la casa de la provincia de gente a la que seguramente le dijeron que la propuesta del prefecto era buena, porque dicen que van a dar los recursos directamente de la provincia y que ya no van a tener que pagar quienes son tenedores propietarios de vehículos. Sin datos, Rosana. Es imposible que hagamos un análisis serio si es que no se transparentan los datos. Ahora lo que decía hablando de datos, ahora lo que decía Yaku Pérez hablando de datos es que lo que venía de la tasa solidaria era, digamos, en términos generales, unos 4,5 millones de dólares, y que esto a la final no llegaba siempre a las juntas parroquiales, sobre todo a los GAD parroquiales, porque los GAD no tenían las posibilidades de entregar esta contraparte del 30%, y que ahora eso se elimina, y que estos 4 millones van a venir de la austeridad de la prefectura, de la reducción de salarios, de la eliminación de proyectos como Azuay es Fiesta, por ejemplo. Y Pérez decía en su momento que estos recursos en su momento estaban siendo, podríamos decir, desperdiciados, que se iban en publicidad, que se iban en otros elementos, y que ahora estos recursos ya se van a quedar precisamente para poder ser trasladados, en lugar de lo que se recibía de la tasa solidaria, a los GADs autónomos que se pertenecen, en este caso, a la provincia. ¿Se puede realmente recuperar estos recursos haciendo o ejerciendo estas prácticas al interior de la prefectura de la SUAY, estas que ha anunciado el prefecto? Es decir, me pregunto, ¿los recursos están ahí en la prefectura, solo que están mal distribuidos? Yo celebro las políticas de austeridad y, como hemos dicho, la austeridad no debería ser una política temporal o una moda, la austeridad debería ser el deber ser del Estado, porque el Estado está manejando plata de todos y por lo tanto no se puede dar lujos ni puede desperdiciar los recursos en nada. Así es que la austeridad no debería ser un cliché, la austeridad es la norma en el sector público porque estamos obligados a cuidar todos los recursos. ¿Qué es lo que sucede? A mí me parece que poniendo todos los datos sobre la mesa, la responsabilidad nos habría dicho que la tasa solidaria tiene que reformarse, sí. Yo mismo en campaña decía, vamos a reformar la tasa solidaria, hay que evitar desviaciones, hay que evitar abusos, hay que corregir estas multas que injustificadamente se están cobrando, afectando a los usuarios, hay que hacer que la gente no se fugue a matricular sus vehículos en otros lados porque eso le perjudica a la provincia, pero si el gobierno provincial recibe apenas 33 millones de dólares del presupuesto general del Estado, 33 millones de dólares, si a eso le quitas 4,5 millones de dólares, que es lo que se recauda de la tasa solidaria, entonces los fondos de la provincia, por muy austero que seas, no alcanzan para nada, como se dice. Si es que el prefecto Yaku decide eliminar el Festival de Cine, decide cortar todos los rubros de comunicación, que no veo que lo ha hecho, decide recortar personal, que no veo que lo ha hecho, decide recortar ciertos programas, lo ideal habría sido que todos esos recursos ahorrados se añadan al presupuesto de la tasa solidaria, porque todos sabemos que los 4,5 millones de dólares, siempre con proyección anual, porque se iba incrementando cada año, incrementen el fondo vial para la ruralidad de la SUAY, porque cada parroquia
con lo que recibe de tasa solidaria, no avanzaba ni remotamente a cubrir sus necesidades. Algunas parroquias lograban hacer 14 kilómetros de vías cada año, 20 kilómetros de vías cada año, de un mantenimiento rutinario, Fíjate el invierno que tenemos en este año. Las vías están destrozadas. Todo fondo es insuficiente para que podamos hacer el trabajo. Así es que, otra vez, hoy día tenemos un prefecto que se dice ambientalista, que se dice feminista también, que se dice muchas cosas, ¿no? A la hora del té, los resultados nos muestran unas contradicciones bárbaras. El mundo está celebrando la reunión de la COP en estos precisos momentos y le escuchamos al prefecto hablar siempre de la reducción de los combustibles fósiles y demás. Pues bueno, el tener este tipo de medidas como la tasa solidaria que afecta al tenedor del vehículo es una muestra de decirle, usted tiene vehículo, bueno, tener un vehículo tiene una carga, tiene unas imposiciones. En el caso de la provincia de La Suay, además, el 80% de los propietarios de vehículos estamos en el Cantón Cuenca. Y de los habitantes del Cantón Cuenca, quienes tenemos vehículos no somos más del 40 o del 35%. Es decir, quien tiene vehículo tiene una posición mejor. Y las vías sirven para todos, para los que tienen vehículo y sus carros no se afectan, y particularmente para los que no tienen vehículo propio y se movilizan en transporte público, en camioneta, los que están sufriendo a esta hora buscando cómo llegar con sus productos a los distintos mercados de la ciudad. Ahora, lo que decía Yacu Pérez, que se eliminó la tasa solidaria y que estos recursos ahora van a estar destinados no solamente para mantenimiento vial a través del ARTE, que me parece que es lo que contemplaba esta ordenanza, sino que ahora además va a poder haber pavimento en las vías, van a poder adquirir equipamiento y maquinaria caminera y entre algunos otros beneficios para las juntas parroquiales, sobre todo, que es la no entrega de este 30%. Mira, eliminar la contraparte de las que daban las parroquias era una de las propuestas que los gobiernos parroquiales hacían, y sin embargo, pensando en que se debería reducir esa contraparte, nosotros siempre decíamos de qué manera obligamos también a que las parroquias, aunque tengan un presupuesto pequeñito, sin embargo prioricen, determinen a la vialidad como una de sus principales tareas. Porque de lo contrario, lastimosamente, también hay gobiernos parroquiales que se gastan todo su presupuesto en actividades sociales, ¿no? Y entonces tener la norma, la regla que les obligaba a guardar una parte de su presupuesto para la contraparte de la tasa solidaria era una forma en que también todas las parroquias, todas estaban obligadas a tener una reserva para vialidad. Y la parroquia tiene además una ventaja enorme, que es la minga, la posibilidad auténtica de abaratar costos, de hacer más a partir del involucramiento de los ciudadanos. Tanto es así que el COTAD, que es en donde está establecida la tasa solidaria para los gobiernos provinciales, establece también y reconoce que en el sector rural la minga es la contribución especial de mejoras, por decirlo de alguna forma. En la ciudad, todo arreglo que nos hacen, el municipio nos cobra. En el campo, en el área rural, su pago se hace con su trabajo. La minga es y ha sido el artífice de todos los elementos de desarrollo que se haya podido dar en el área rural. Entonces, multiplica de forma importante el trabajo. Me parece que aquí, insisto, veremos qué pasa. Yo me río cuando oigo escuchar de que ahora se va a poder hacer pavimento. Yo no entiendo cómo, teniendo menos recursos, vamos a poder hacer obras más costosas, porque, insisto, la vialidad a cargo de la prefectura de La Suay es de casi 5.000 kilómetros, ¿no? 5.000 kilómetros que necesitan más de 47 millones de dólares anuales solo para mantenerlo en las condiciones actuales. Si tú quieres hacer asfalto, se necesitan de recursos mucho más grandes. El prefecto siempre habla de que no va a ser asfalto, va a ser doble tratamiento superficial bituminoso. Perfecto. El doble tratamiento superficial bituminoso, para que dure, para que su vida útil sea por lo menos también. El periodo del prefecto, necesita de un mantenimiento permanente. La tasa solidaria permitía, por ejemplo, las microempresas viales, justo para poder hacer un mantenimiento y generar fuentes de trabajo de personas de la zona. Y al tener la garantía de los recursos, podías tener la garantía del pago. Hoy día, en una situación económica difícil del país, nadie habla de una bonanza económica para el país. Depender, ponernos otra vez solamente dependiendo de lo que el gobierno nacional entregue, a mí me parece que ha sido un error
y que ojalá esté equivocada, pero no nos quedará más que esperar al próximo año, mirar si de verdad es tan fácil sacar los recursos y si es que las juntas parroquiales, no solo el año siguiente, al siguiente, al 21, cuando vean que 4,5 millones no se mueven, ¿no? Porque con el incremento del parque automotor, con el incremento del salario básico, el Fondo de la Tasa Solidaria tenía una fórmula de actualización anual permanente. Ahora han negociado y han aceptado no tener una fuente de financiamiento propio, no tener una fuente de actualización de valores propio y creer que va a ser absolutamente posible que si nos cierran la llave del gobierno nacional van a tener los recursos. Ahora, quizás incluso la tasa solidaria era una garantía, como decimos, de ingreso de recursos propios que además le hubiese podido permitir, como ha ocurrido en otros gobiernos provinciales a nivel del país, poder acceder a créditos, por ejemplo, porque esto es una garantía de pago que le hubiese permitido, por ejemplo, en este caso, a la prefectura de La Suaya hacer otras inversiones. Y ahí sí, a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso o pavimento u otras obras que tengan una vida útil mucho más extensa. Y hay un tema que es importantísimo además para lo que tú señalas. Este año, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros en el año 2015, este año la Agencia Nacional de Tránsito sacó una resolución en la que establece que todos los municipios tienen la obligación de exigir el comprobante de pago de la tasa solidaria o como se llame en cada una de las provincias. Mientras a nosotros, el gobierno anterior intentó hacer que los municipios no exijan el comprobante de pago porque el cobro siempre estuvo a cargo de la prefectura y que puedan matricular los vehículos sin exigir el comprobante de pago. Hoy día la situación era mucho mejor, digamos, porque la tasa solidaria se ve como un modelo a nivel nacional y te aseguro que varias provincias, lejos de eliminarla como lo que ha sucedido en el Azuay, más bien están implementando y con la resolución mecanismos de la ANT, acceso a recursos, mecanismos de financiamiento, y con la resolución de la ANT ya no iba a haber la fuga, porque todos los municipios del país, todos, es decir, nuestro vecino municipio de Azogues, que era uno de los espacios de fuga más grande, está obligado por la resolución a exigir el comprobante de pago también. Así es que es una lástima que para mí, por un tema netamente político, demagógico, perdamos recursos. Insisto, una reforma era urgente y necesaria. Había que corregir errores y había que evitar abusos que se estaban dando para los reformar, Era necesario para hacer reformar. Cambios, no para eliminar. Así es. Eliminar me parece un error y pues veremos, el tiempo nos dirá qué sucede. Bien, queremos agradecer a la doctora María Cecilia Alvarado, ex viceprefecta de la provincia de La Suay.